Los invito en esta mañana a que todos juntos, buscando en sus Biblias, si trajeron su Biblia, a ver, ¿quién trajo su Biblia? Bien alto, por favor. A ver allá atrás. Bueno, desde la palabra de Dios vamos a compartir el mensaje en esta mañana juntos. Alguien diría cachichien, pero son 98 años que podemos reconocer y honrar el nombre de Dios en este espacio y en este lugar. El mensaje de esta mañana lo he titulado Gracia en el momento justo. Y lo encontramos en el texto del libro de los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 16, que les invito a que lo sigan en sus Biblias, y dice así: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno socorro. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este texto que terminamos de compartir y que terminamos de leer juntos implica algo de cada uno de nosotros. Implica ser verbo. Verbo es acción, porque implica acercarnos al trono de la gracia. Implica movernos. Y quiero compartir algo sobre la vida de una mujer para celebrar en estos 98 años. Y cuando pensaba en hablar sobre esta mujer, venía el partido de Argentina y Holanda. Y yo pensaba, si llegamos a perder y yo el domingo tengo que hablar de esta mujer holandesa, se van a acordar de los 98 años de Gabriel en la vida de la iglesia toda la vida. Pero el Señor hace las cosas de otra manera y a los penales pudimos pasar. Voy a hablar de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una cristiana maravillosa. Que aquellos que alguna vez pudieron leer algún libro de ella, si no lo hicieron, los invito a que lo hagan. Ella nació en Holanda en el año 1892 y falleció a los 91 años en el año 1983. Pero ¿qué destacó la vida de esta mujer? Que terminó a los 91 años. Ella ayudó a escapar a los judíos de los nazis durante la invasión en Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Y fue encarcelada ella a los 52 años de vida. Pero antes de ella ser encarcelada, escribió en varias de sus anotaciones algunas preocupaciones que empezaban a trabajar porque ella veía cómo estaba siendo dominada la ciudad donde ella vivía, y empezó a escribir algunas preocupaciones que ella tenía si llegaba a ser detenida y cómo ella pensaba que podía llegar a morir en manos de los soldados alemanes. Y por lo tanto, mientras ella escribía, le hizo una pregunta a su padre en ese momento. Y le preguntó lo siguiente: papá, temo que nunca seré lo suficientemente fuerte para ser una mártir de Jesucristo.
A veces cuando pensamos en esta palabra mártir, queremos pensar en alguien que quiere crucificarse acá en la cruz, como para que todos puedan notar qué clase de persona era ella. No, en este caso, ser mártir era cómo ella podía seguir testimoniando la presencia de Jesús en su vida cuando ella veía que se le venía la muerte y el castigo por las cosas en las cuales ella se estaba jugando. Entonces el papá le hizo otra pregunta a ella y le dijo, no es la época, piensen que nosotros tenemos ahora. Le dijo, cuando vos todos los días tenés que viajar en tren y yo te doy el dinero para que vos viajes en tren, te lo doy 3 meses antes, te los doy una semana antes o te lo doy cuando vos tenés que salir para ir a tomar el tren y viajar. No pensemos que es esta época que a veces algunos chicos, cuando sus papás trabajan, reciben la mesada para que puedan desarrollarse en el mes. No era esa época. ¿Qué le contestó ella? Ella le contestó, papá, vos me das el dinero momentos antes de subir al tren. Y entonces ahí el papá, para ayudarla a ella frente a las interrogantes y las preguntas que ella tenía, le contestó, de la misma manera, Dios te dará la fuerza que necesites para morir en el momento preciso. Vieron que nosotros vivimos con el temor a la muerte. Vieron que nosotros pensamos que, bueno, la muerte sabemos que es el final físico de cada uno de nosotros. Y a ninguno nos gusta seguramente llegar a ese momento. Pero lo que debemos pensar es para que cuando llegue ese momento, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a transitar todo ese camino? ¿Y de qué manera Dios nos va a sostener para poder atravesarlo? Y entonces, a partir de esa respuesta del Padre, ella afirmó que estas palabras le trajeron tanto consuelo que ella pudo sufrir por Jesús en un campo de concentración nazi. Yo podría contarle tantas cosas de lo que ella vivió. Con sus 4 hermanos. Pasaron por 3 cárceles distintas antes de llegar al campo de concentración. Tenía que caminar desnuda delante de los comandantes alemanes, porque las elegían porque tenían todavía fuerzas para hacer los trabajos que ellos quisieran, y así las hacían caminar. La hermana de ella falleció en un campo de concentración. Un sobrino de ella que también fue detenido falleció de tuberculosis. Su papá falleció antes de ser llevado porque le dijeron que como él defendía y cuidaba de los judíos, no iba a llegar si no declaraba la ayuda a los alemanes que iba a morir. Y él dijo, jamás voy a declarar eso. Y lo mataron 10 días antes de que fuera a un campo de concentración. Todos nosotros, desde que fuimos creados, pensamos muchas veces que Dios no es suficientemente bueno, fiel o amoroso cuando nos suceden ciertas o determinadas cosas. Y hasta muchas veces llegamos a pensar qué lejos está Dios de mi vida, de mi cuidado y de mi sostén. Y entonces así, como muchos martes lo hablé, las preocupaciones, las cosas de nuestros propios pensamientos nos llevan a actuar de nuestras propias maneras y nos vamos alejando de poder contemplar la gracia de Dios para poder enfrentar cada momento y cada situación. Entonces podemos aprender en este domingo lo que le dijo el papá a Corrie. Dios te dará la fuerza que necesitas en el momento que lo necesitas. No se la iba a dar cuando ella tuviera que llegar a los momentos que quizás
tuviera que pasar por la muerte, no se lo iba a dar en el momento que le estaba hablando al papá de cómo iba a ser. Se la iba a dar en ese momento. Y se la dio en ese momento. Porque Dios es fiel. Lo cantamos en esta mañana. Porque Dios es justo. Porque Dios tiene un reloj mucho mejor que el que tenemos cada uno de nosotros. Porque el tiempo de Dios no son nuestros tiempos. Y porque alguien o algunas personas pensaron que acá, en este lugar, en este barrio que llevaba el nombre de también algo similar con lo que nació nuestra ciudad, que era la Villa del Rosario, y acá era Villa La Lata, en el corazón y en la mente de muchas personas que dijeron, queremos servir en este lugar, queremos trabajar para el Señor en este lugar. ¿Y cuántos pasaron hasta que llegáramos nosotros hoy? Es que podemos dar testimonio, aunque muchas veces no nos guste la historia, de que estamos acá porque hemos conocido al Dios de la gracia. El autor de Hebreos que nosotros leímos en esta mañana afirma y confirma esta verdad. Así que dice, acérquense, dice confiadamente a Dios. Y en el momento que más lo necesiten, ahí va a estar su Papá Celestial. Dios siempre llega justo. Llega en el momento que más lo necesitas. ¿Cuántos lo dijeron en esta mañana en el momento de agradecimiento? ¿O no? Dios llegó justo. ¿Por qué? Porque fue su promesa. Y porque la seguirá cumpliendo en y a través de cada una de nuestras vidas. Las fuerzas y la solución vienen por medio de su gracia y no de cada uno de nosotros. ¿Saben qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la ayuda y la fortaleza que recibimos por la muerte y la resurrección de Jesús, la expiación de Jesús en la cruz, que hizo posible que los que vivan verdaderamente de acuerdo al Evangelio puedan arrepentirse y puedan ser perdonados. Por eso es que se manifiesta la gracia de Dios en medio de tu vida y la mía. Todos moriremos por el don justamente de la gracia. Pero ¿saben qué? Nuestro pecado ya fue perdonado, porque como dije otra vez, en la cruz no murió solo Jesús, sino todos aquellos que Él vino a buscar para que fuera su pueblo y pueda caminar junto con Él. Pero hay una condición para recibir la gracia de Dios. Y como dije al principio, implica movimiento, acercarnos al trono de la gracia. Porque el trono de la gracia puede estar donde está la cámara y yo puedo estar de acá muy cómodo y no intentar llegar hasta ahí. Y si Dios está ahí, yo tengo que ir en búsqueda de Dios, porque aunque sea como el padre del hijo pródigo que salió al encuentro de su hijo, ya lo hizo Dios, porque dio a su propio hijo por nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros acercarnos al trono de la gracia. En el año 1978, un comandante general de los Estados Unidos dijo lo siguiente: es asombroso lo que los soldados bien entrenados y dedicados pueden lograr frente a la muerte, frente al miedo, frente a la privación física, frente a un enemigo decidido a matarlos. Es asombroso lo que los soldados bien entrenados, dice, y dedicados pueden lograr frente a todo este tipo de situaciones. ¿Qué implica? Estar entrenados, dedicados. Y eso es lo que nos toca a nosotros en este tiempo. Entrenarnos en las cosas de Dios. Estar dedicados en las cosas de Dios. Y tal es así para la vida cristiana que si como creyentes no estamos acercándonos cada día al trono de la gracia,
ejercitando los músculos de la fe, no simplemente que vamos y agarramos las mancuernas y para que tengamos un mejor físico, que está bueno que nos cuidemos, pero hay que ejercitar el músculo de la fe, porque cuando llegue el momento de la partida de un ser querido, de una enfermedad, de una falta de trabajo, de algo que estemos transitando, es ahí donde la fe en aquel que todo lo puede, que todo lo hace posible y que nos permite vivir, nos permite sostener en el momento del tiempo difícil y de la debilidad. En un momento dado, Corrie tuvo que ir a Alemania. Y cuando estaba en un lugar que fue invitada a participar de ahí, había alguien que se le acercó y le quiso dar la mano. Y ella lo miró y lo conoció. ¿Saben quién era? Uno de los generales que la hizo caminar desnuda. Se acercó para darle la mano él, le pidió darle la mano. Y le dijo, yo conocí al Señor y entregué mi vida a Él. Y ella le dio la mano y lo perdonó. Eso es lo que hace cuando nos acercamos al trono de la gracia. En otro momento tuvo que ir a Jerusalén porque dedicó 30 años a testimoniar en distintos lugares el mensaje de Jesucristo. Fue por 66 países. Y en un momento dado la invitaron al Museo del Holocausto de Jerusalén. Y la invitaron a plantar un árbol. Un árbol que continúa aún hoy vivo. ¿Qué es el legado que cada uno de nosotros tenemos en este tiempo al acercarnos al trono de la gracia? Algunas cosas chiquitas sobre la notoriedad de ella. Su abuelo tenía una relojería y ella, cuando creció, primero fue heredado por su papá la relojería y después ella heredó la relojería y fue la primera mujer en Holanda que era relojera. Pero ella dijo, cuando tenía la relojería, ellos vivían arriba, que ella tenía que servir a Dios. ¿Y saben a cuántas personas salvó de la muerte judías? A más de 800. Porque en la pieza de ella, detrás de un armario, hicieron una piecita de 2,5 metros por 70 centímetros, donde entraban 6 personas pero paradas. Esa casa se conserva aún hoy, sigue estando la relojería y toda la habitación de ella está con todas las cosas como cuando ella vivía. Y cuando a ella la detuvieron ahí junto a su papá, al sobrino y a los hermanos, no encontraron a 6 personas que estaban ahí en esa habitación y estuvieron durante 72 horas esperando que pudieran ser liberados porque habían dejado gente afuera para ver si llegaban más. ¿A qué estamos dispuestos nosotros al acercarnos al trono de la gracia en servir a Dios en este tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Cómo podremos derrotar el miedo a enfrentar la muerte por causa de Cristo? Corrie
que pareciera que fuera que corrió, lo hizo acercándose al trono de su Creador. Y es impactante, porque con sus hermanos ellos generaron un movimiento que era con otros hermanos de otras comunidades que también abrieran sus casas, que se jugaran para salvar a estas personas. Por eso no solamente salvó a 800 judíos o más, sino también a este grupo que se jugó también para que no vieran la muerte. 5 años antes de morir, tuvo una parálisis cerebral. Y estuvo paralizada durante 5 años. ¿Se acuerdan que les dije que nació en 1892 y murió en 1983? ¿Saben qué día murió? El mismo día que nació. Y para los judíos dicen que solamente son bendecidos por Dios en gran manera aquellos que nacen en una fecha y mueren en la misma fecha. Donde se multiplicó la gracia de Dios hasta el final en la vida de ella. Queridos amigos, hermanos en la fe de esta comunidad y aquellos que nos están viendo por YouTube, quiero invitarlos a vivir activamente cada día bajo la voluntad de Dios. Y entonces así, viviendo activamente bajo la voluntad de Dios, viviremos bajo su gracia, bajo su sostén y bajo su poder. Dejemos de lado, empecemos a dejar de lado nuestros propios deseos, nuestros anhelos, soltemos nuestros miedos delante del trono de Dios. Y entonces podremos decir, como el texto que nos indica, no que seremos vencedores, seremos que más que vencedores. Termino con lo siguiente. Esta mañana cantábamos el himno Firmes y Adelante. Un antiguo himno. Dice así: Dios de gracia, Dios de gloria, danos presto tu poder. A tu antigua iglesia adorna con un nuevo florecer. Danos luz y valentía en la hora del deber. Hoy las fuerzas del maligno nos acosan sin cesar. De temor y duda Cristo puede el alma resguardar. Danos luz y valentía para nunca desmayar. Nuestros odios inhumanos cura con tu inmenso amor. Líbranos de goces vanos, sin conciencia o sin valor. Danos luz y valentía frente a toda tentación. Guíanos por las más altas rutas de la santidad, proclamando para el alma verdadera libertad. Danos luz y valentía y firmeza en tu verdad. Líbranos de resignarnos imparciales frente al mar. Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. Danos luz y valentía para hacer tu voluntad. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque no estamos hoy aquí por nuestros propios méritos. Estamos por el gran, inmenso amor de Jesús por cada uno de nosotros. Señor, que podamos reflejar tu luz, que podamos ser, Señor, verdaderos siervos tuyos, que podamos
cada día acercarnos por medio de tu palabra, de la oración, Señor, del compartir, del servir al trono de tu gracia. Señor, que tú puedas ir limando y sacando de nuestra vida aquellas cosas que nos separan de tu presencia. Gracias, Señor, porque no somos nada, como dice otro himno, y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Que Dios nos llene de su presencia, nos llene de su amor, Señor, para que podamos vivir cada día afirmados en ti y confiados en vos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.